Amén, hermano, Dios le bendiga. ¿Cómo está el corazón para escuchar palabra de Dios? Cada vez, hermanos, que vamos a tener el encuentro con el Señor, debemos preparar nuestro corazón. Tenemos que preparar nuestra mente, nuestro oído, hermano. No por la persona que se para en el púlpito, no por la persona que pueda estar acá, sino porque es la palabra de Dios que va a ser expuesta y es el consejo de la palabra de Dios para nuestras vidas, hermano. Necesitamos nosotros, cada vez que vayamos a venir a un servicio, preparar nuestro corazón desde que venimos saliendo de la casa, con luchas, con batallas. Muchas veces antes de salir a la iglesia tenemos problemas. No conseguimos el zapato, no conseguimos la corbata, no conseguimos la correa, no conseguimos la media, no conseguimos la Biblia. Y para usted de contar. Muchas veces cuando ya vamos saliendo a la ruta, el niño le provoca ir al baño. ¿Sí les ha pasado? A mí siempre me pasa con mis hijos cuando vamos a la ruta. Cuando vamos a salir, hermanos, a la iglesia, nuestros hijos se les olvida algo, se ensucian la ropa, pero no tendremos victorias si no hay batallas. Amén. En esta noche, hermanos, quiero compartir juntos con ustedes algo que Dios ha puesto en mi corazón desde hace tiempo, hermanos, y para muchos no es un secreto. Me gusta mucho el libro de Nehemías. Llegó una oportunidad, el Señor, ¿verdad?, puso en mi corazón compartir acerca de los muros, edificar un muro, ¿verdad? Y en esa oportunidad, y yo ponía el ejemplo que el muro significa separación, ¿verdad? Separación. Y así muchas veces es el pecado en nuestras vidas que forma un muro y no nos deja acercarnos a Dios. Y por eso necesita ser destruido ese muro. Y después edificar una fortaleza, una muralla en el Señor Jesús para que el enemigo no pueda entrar. Amén. Pero en esta noche, hermanos, quiero compartirte acerca de algo que Nehemías, que Dios había puesto en el corazón de Nehemías para animar al pueblo. Vamos allá al libro de Nehemías, capítulo 4. Voy a pedirle a los hermanos, ¿verdad?, que tienen su Biblia, que puedan acercarse a los invitados y puedan compartirle la palabra de Dios. Amén, hermano. Cuando venimos a la iglesia, venimos a compartir la palabra de Dios con aquellos, ¿verdad?, invitados que no pueden tenerla. Amén. Y entonces en nuestras casas después echamos cuentos. Entonces vamos a compartir la palabra de Dios con nuestros invitados. Nehemías, capítulo 4, dice el verso de memoria, el verso 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Vamos a leerlos todos juntos. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Hermanos, estamos en la iglesia. Estamos en la iglesia, hermano. Estamos leyendo la palabra de Dios. Amén. Usted se recuerda en otros tiempos cuando escuchaba una canción te pegaba esos gritos a cantarla, hermano. Vamos a leer todos juntos la palabra de Dios. Amén. Dice una vez más el verso 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, quiero darte gracias, Padre. Gracias por esta tarde, Señor mi Dios. Gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, quiero pedirte que puedas limpiarme, Señor mi Dios,
que puedas usarme como un instrumento, Señor, en tus manos. Que puedas hablar a nuestras vidas, Señor mi Dios. Danos un corazón dispuesto, Padre, para escuchar de tu palabra. Que nuestros oídos puedan estar atentos, Señor mi Dios, a su enseñanza, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Quita toda distracción, Padre bendito. Ata al enemigo, Señor. Quita todo pensamiento, Señor mi Dios, Padre, de nuestra mente, Señor, que nos impida estar atento a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor mi Dios, gracias te damos, Padre bendito. Amén y amén. Allí, hermanos, estaba Nehemías, ¿verdad? Porque Dios había puesto en su corazón volver a su pueblo. Porque su pueblo, hermano, había sido destruido, había sido atacado por el enemigo. Dice el versículo 1 del capítulo 4 de Nehemías, después que Nehemías había venido de viaje, después que Nehemías había visto la ciudad como estaba destruida, y comenzaron la edificación del pueblo, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. El enemigo se molestó porque un pueblo se había unido a levantar una muralla. Yo anoche compartí esta palabra, hermanos, en la oración de caballeros. Y yo le decía a los hermanos, óyeme bien, el pueblo, ¿verdad?, de Jerusalén, la ciudad estaba levantada, estaba fortalecida, tenía tremendos muros, tenía atalayas. Los atalayas eran los que estaban en el lugar más alto y estaban pendientes en los 4 puntos cardinales para ver por dónde iba a venir el ataque del enemigo. Amén. ¿Sí me doy a entender, verdad? Eso es como en esta edificación, pongamos en un lugar más alto, ¿verdad? Y dispongamos allí a un hermano que esté atento en los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Que esté pendiente por dónde va a atacar el enemigo. Y así estaba el pueblo, así estaba la ciudad. Tenían allí a esos atalayas que estaban pendientes. Pero ¿sabes qué? La ciudad estaba tranquila, nunca había sido atacada y estaban todo bien. Yo le decía anoche a mis hermanos, yo recuerdo, hermano, cuando estábamos allá en aquella área, de ese piso de granito para allá era la iglesia. No sé cuántos recuerdan eso. Yo no sé cuántos recuerdan, hermano. Yo le decía a mis hermanos que nosotros cuando estábamos en esa construcción, los días lunes nos fajábamos a batir concreto, a pegar bloques y a cargar los escombros, irlos a botar y botar la basura y hacer tantas cosas durante el día. Y el día lunes, después que salíamos de estar allí fajados en la obra, salíamos a la oración familiar. ¿Cuántos recuerdan eso, hermano? Los hermanos que tienen años acá en la iglesia, recuerden esos momentos. Los días lunes era la oración familiar. Los días martes, hermanos, estábamos fajados en la obra del Señor, estábamos echándole ganas en la obra del Señor. Y los días martes, las mujeres venían a la oración de damas. Y los hombres salían a los estudios bíblicos los días martes. Yo recuerdo en ese momento, había un estudio bíblico en el amanecer. Yo recuerdo en ese momento salir de aquí a las 5 de la tarde para predicar la palabra de Dios en Cubiro. Yo recuerdo esos momentos. Los días miércoles, hermanos, le echábamos ganas, trabajamos duro en la obra. Estábamos edificando, estábamos construyendo la iglesia, estábamos levantando los muros. Y los días miércoles veníamos al servicio de oración. Y estábamos allí echándole ganas. Los días jueves, hermano, los días jueves estábamos echándole ganas a la construcción. Estábamos levantando una fortaleza, estábamos colocando los atalayas. Y los días jueves íbamos a los estudios bíblicos. Los días viernes le echábamos ganas y veníamos al instituto después. ¿Recuerda Jesús? A veces todos sucios, hermanos, llenos de cemento.
a las 5:50 a salir corriendo a buscar los cuadernos para entrar al instituto a las 6. Había ese deseo, había esas ganas de echarle allí a la obra de Dios, de aprender más. Yo recuerdo el día sábado, echarle ganas a la construcción y a las 3 de la tarde salir a ganar almas. Yo recuerdo eso. Y los domingos estar en la obra. Hermanos, y toda la iglesia, todos los hermanos estamos involucrados. Y teníamos allí y orábamos los unos por los otros. Y nos dábamos la mano los unos a los otros. Nos ayudábamos los unos a los otros. Pero llegó el momento, hermanos, donde nos quedamos light, donde nos quedamos tranquilos. Teníamos una asistencia de 100, 120, 130 y chévere, nos sentíamos bien. Un miércoles que vinieran 50 al servicio de oración, hermanos, nos sentíamos bien. ¿Y sabes qué? Entramos en un momento de conformidad, de comodidad, de estar tranquilo. Y así pasó con el pueblo de Jerusalén. Así pasó con el pueblo, con la ciudad fortificada. Ya los muros estaban levantados, ya las fortalezas estaban levantadas, ya los atalayas, lo que pasaban era toda la noche durmiendo. Cuando el atalaya, él tenía que ser vigilante toda la noche, todo el día, vigilando que el enemigo no viniera a atacar la ciudad. Pero ¿sabes qué? Nos confiamos porque el enemigo no nos atacaba y bajamos la guardia. El pueblo en ese entonces bajó la guardia, hermano. Bajó la guardia. ¿Y sabes qué? Sanbalá, Tobías, los árabes, los amonitas vinieron y atacaron la ciudad y derribaron los muros. Porque usted y yo, hermano, ¿sabes qué? Habíamos bajado la guardia. ¿Sabes qué? Los atalayas habían bajado la guardia y los consiguieron dormidos. Por eso es que estamos como estamos, hermanos. Que hoy en día hemos bajado la guardia. Ahora necesitamos nosotros, hermanos, fortalecernos en el Señor. Dice allí, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, estamos levantando esos muros. Estamos volviendo a las sendas antiguas, hermanos. Amén. ¿Quiénes quieren volver a las sendas antiguas? Un hijo de Dios desea volver a las sendas antiguas. Un hijo de Dios desea volver a hacer las obras que se hacían antes en el primer amor. Amén, hermano. Llegó Nehemías y vio la ciudad como estaba destruida. Y comenzó a animar al pueblo. Comenzó a decirle, mira, vamos a levantar. Vamos a fortalecernos. Vamos a orar los unos por los otros. Y comenzó el pueblo a echarle ganas. Hermanos, día a día nosotros nos levantamos. Día a día nosotros animamos a la iglesia. Hermanos, vamos a ganar almas. Hermanos, vamos a la oración de damas. Hombres, vamos a la oración de caballeros. Hermanos, vamos a estudiar en el instituto. Hermanos, vamos a echarle ganas a la ruta. Y usted, hermano, como que sin nada. Esto no es por hombre ni para hombre, sino para Dios. Aquí vimos cómo Nehemías, hermano, Dios tocó el corazón de Nehemías y puso ese deseo en su corazón de ir a la ciudad, de ir a la iglesia, de ir allá a aquel lugar que estaba destruido y comenzar a animar al pueblo y decirle, vamos a restaurar, vamos a levantarnos, vamos a fortalecernos en el Señor. ¿Sabes qué? El enemigo está viendo lo que se está haciendo aquí en la Iglesia Bíblica Bautista La Roca. El enemigo está viendo lo que usted está haciendo en Jacinto Lara. El enemigo está viendo lo que usted está haciendo en 1 de Mayo. El enemigo está viendo lo que está haciendo en Cuara, en El Molino, en Cabo Dorante, en Arenales. El enemigo está viendo allá. ¿Y sabes qué? No te quiere dejar edificar. Pero mayor es el que está con nosotros. Amén. Mayor es el que está con nosotros, hermano. Dice allí que Nehemías, hermano, volvió y quería ayudar a su pueblo.
Pero cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hacen estos débiles de la iglesia La Roca? ¿Se les permitirá volver a las sendas antiguas? ¿Se les permitirá otra vez volver a predicar? ¿Se les permitirá otra vez llevar el evangelio a cada sector? El enemigo quiere que nosotros no vayamos, hermanos. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Hermano, eso va a suceder es cuando usted haga las cosas en su fuerza. Pero cuando usted haga la obra en la fuerza del Señor, nada podrá derribarla, nada podrá destruirla. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se aviraron contra los que edificaban. Dice el verso 6: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció, hermano, pero sucedió algo. Óyeme bien, hermano. Estás echándole gana a la obra del Señor. Estás allí involucrado en el ministerio, ganando almas, evangelizando en las rutas, en Jacinto Lara, en 1 de Mayo, en Arenales. Pero ¿sabes qué? El enemigo no te quiere dejar en paz. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas, los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Nuestros enemigos, hermanos, van a ver la obra que el Señor está haciendo acá en nuestra iglesia y van a conspirar para contraatacar y destruir lo que Dios está haciendo acá en Keyboard. Yo no sé, hermano, si usted está atento a la palabra de Dios. Yo no sé, hermano, si usted está allí con su corazón dispuesto a Dios para escuchar su palabra. Pero déjame decirte que el enemigo quiere contraatacar. ¿Y sabes a quién va a usar? No va a usar a los de afuera, va a usar al de adentro. Va a usar al de adentro para causar desánimo dentro de la iglesia. Va a usar al de adentro para causar división dentro de la iglesia. Va a usar al de aquí adentro para que su obra no pueda crecer. Pero escúchame bien, hermano. Nosotros oramos a nuestro Dios. Y por causa de ellos pusimos guarda de día y de noche. Por causa del enemigo, hermano, vamos a vigilar. Por causa del enemigo, hermano, vamos a hacer cadena de oración. Por causa del enemigo que quiere contraatacar, hermano, escúchame bien, vamos a hacer la obra de Dios. Nehemías estaba allí, hermano. Nehemías estaba allí animando al pueblo, pero el enemigo quería contraatacar. El enemigo quería poner desánimo. Pero escúchame bien, Nehemías, Dios puso en el corazón de Nehemías orar a Dios. Y por causa de ello puso guarda de día y de noche. Volvieron los atalayas a ser reincorporados en sus puestos. Hombre, tú que estás aquí en esta noche, tú eres un atalaya del Señor. Tú eres un atalaya en tu hogar. Hermana, usted es un atalaya en su hogar. Joven, usted es un atalaya en su hogar. Necesitamos recibir ese llamado de Dios y decirle: Señor, yo estoy dispuesto a montar mi guardia. Yo estoy dispuesto a montar mi guardia. Yo compartí anoche en la oración de caballeros, hermano. No es casualidad que tú estés escuchando bulla en el patio de tu casa a las 2 de la mañana. No es casualidad, hermano, que usted, su niño, le pegue tos a las 3 de la mañana.
No es casualidad que su hijo se enferme, le pegue una fiebre a 40 a las 3 de la mañana. Es porque Dios te está llamando. Dios quiere que te levantes a orar por tu hijo, por tu familia, por tu hogar, por tu esposo, por tu esposa, por la iglesia, por los hermanos, por los ministerios. Pero usted y yo somos unos indolentes, hermanos. Somos unos indolentes porque no queremos recibir ese llamado de Dios. Muchas veces tomamos pastillas para dormir. Amén, hermano. Yo a veces tomo pastillas para dormir, para descansar. Pero la mejor medicina para descansar se encuentra en Salmo, que se lo repite, mi hijo lo repite todo el tiempo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Nehemías animó al pueblo y oraron. Y oramos a Dios por causa del enemigo. Y dice la palabra que pusieron guardas de día y de noche. Yo animaba a los hombres anoche y le decía: mira, hermano, aquí nosotros los 24 hombres podemos hacer una cadena de oración sin invitar a la iglesia. 24 hombres que estén dispuestos a tomar ese lugar de atalaya, a tomar esa posición de la atalaya, una hora específica, y orar por tu familia, orar por tu esposa, orar por tus hijos, orar por tu hogar, orar por la familia pastoral, orar por los diáconos, orar por los hermanos, orar por los maestros de escuela dominical, orar por los ministerios, orar por las rutas, orar por los autobuses. Pero nos cuesta pagar el precio. Hermanos con 15 años en la iglesia, hermanos con 14 años en la iglesia, hermanos fundadores en la iglesia, que nos hacemos indolentes a la obra del Señor. Tal vez porque nos han herido, tal vez porque nos han golpeado, tal vez porque nos han menospreciado, tal vez porque nos han calumniado. Pero déjame decirte que el hombre no te llamó. El Señor Jesucristo te llamó a su servicio. El Señor Jesucristo dio su vida por ti, hermano, hermana. Amén. No fue el hombre, no fue el pastor, no son los diáconos, no es el líder de la ruta. Es Cristo quien te llama. Tus ojos deben estar puestos hacia el Señor y no hacia un hombre, porque la recompensa viene de lo alto. Amén, hermano. La recompensa viene del Señor. Usted se imagina que el Señor en un momento hubiese dicho: no, yo no voy a pagar el precio por estos pecadores, no se lo merecen. ¿Para qué le voy a dar la salvación si igualito van a pecar? En ningún momento pensó en esa manera. Él vio que el lugar a donde íbamos a ir era un lugar de tormento, era un lugar de dolor, donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano nunca muere, donde será el lloro y el crujir de dientes. Pero aún así, el Señor, viendo todo eso, viendo nuestro cuerpo, viendo nuestros pecados, vino a esta tierra a morir por ti y por mí. Y lo hizo con gozo, con el gozo puesto delante de Él. Y ahí Dios, tomando a Nehemías, le dijo: mira, hombre, anima al pueblo, anima a la iglesia, anima a los hermanos, anima a los jóvenes, anima al pueblo a que hagan el contraataque hacia el enemigo. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, ¿y Judá era de dónde? De ahí, de Jerusalén, de uno de los de adentro. Llegó y dijo: la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Ya Satanás estaba ganando el corazón del enemigo, de uno de los de adentro. ¿Sabes para qué? Para infundir el desánimo dentro del pueblo. Porque todos estaban echándole ganas a la construcción, estaban echándole duro a la obra. ¿Recuerda, Jesús? Yo siempre recuerdo ese versículo. Estábamos allá arriba, hermano.
Yo siempre digo, aquel lugar de allá fue fuerte, porque para construir aquello había que ir a la quebrada a sacar la arena, traerla, colocarla en el piso, cernirla, ponerlas en tobo, subirla al segundo piso. Después las piedras que quedaban de haberlas cernido habían que irlas a botar, venir a preparar la pega, subir los bloques de aquí para allá. Yo siempre he dicho, eso ya fue, aunque esta edificación usted la ve fuerte, pero el trabajo de aquel lado era con las uñas. Y Jesús y yo, el hermano Jesús y yo, teníamos un versículo: el que fuere flojo en el día de trabajo, sus fuerzas serán reducidas. Porque siempre llegaba uno, hermano, no, que piensan que uno es un esclavo. No, con razón uno no consigue trabajo en otro lado, es que todo está aquí en la iglesia, el trabajo. Y el hermano Jesús y yo empezábamos: el que fuere flojo en el día del trabajo, sus fuerzas serán reducidas. El que no trabaje, que tampoco coma. Pues cómo les encantan comer, pero son flojos para la obra. Amén, hermano. Cómo nos encanta que nos den. Cómo nos encanta decirle: Dios, dame, Señor, provéeme, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame. Y el Señor te dice: sal a ganar alma. Y te quedas en la cama echado. Me duele la uña, no puedo caminar. Amén. Cómo nos encanta pedirle a Dios, pero somos flojos para su obra, hermano. Y allí vino uno de los santurrones del pueblo de Jerusalén y dijo: Judá, es que ya los acarreadores están cansados, hay muchos escombros, Nehemías, ya no se puede. No, ya no se puede. Es que ustedes creen que uno es qué, pues. Ay, Dios, díganme los jueves, hermano, hay que estar en Fundación Padre, hay que estar en oración de damas, y de paso hay que venir al instituto. Ay, ya no se puede, hermano. Eres flojo para la obra de Dios. Somos flojos para la obra de Dios, hermano. Yo anoche compartía y decía: hermano, fuera un trabajo secular y necesitamos el dinero, le echamos ganas al doble turno. Y si nos quieren dejar toda la noche, le echamos ganas porque necesitamos el dinero. Pues déjame decirte, el Señor te dice que hagas tesoro en el reino de los cielos, que hagas tesoros para Él, que hagas tesoro allá y no aquí en la tierra. Echémosle ganas a su obra. Va a venir un Judá que te va a decir: mira, ya no se puede, ya estoy cansado, me duele la uña, me duele la cabeza, me duele la muela, no puedo ir a la ruta, no puedo ir a evangelizar, no puedo salir a ganar alma, no puedo estar en el ministerio, porque es mucho el trabajo que tengo que hacer. Y Judá le dijo esto, y mira lo que dijeron los enemigos: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Eso es lo que el enemigo quiere, hermano. Él quiere usarte a ti, a mí, a cada uno de nosotros. Quiere usarnos para desanimarnos. Y así calladito, sí, sigilosamente, lisonjeramente, hasta estar en medio y cesar la obra de Dios. Eso es lo que quiere el enemigo, que la obra de Dios mengüe, que la obra de Dios cese. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Los mismos judíos le decían: mira, por donde empecemos, igualito va a venir el enemigo y nos va a destruir. Era grande la fe de ellos, ¿verdad? Era tremenda la fe de ellos. Tal vez muchos te van a decir, hermano: mira, wow, qué tremendo. Hagamos lo que hagamos, igualito no vamos a poder. Vamos un momentico al libro de Números. Números capítulo 13. Ya me queda poco tiempo, hermano. Ya están en Números capítulo 13. Me esperan un momentico allí que no he llegado.
Números capítulo 13, hermano. La misión de los 12 espías. Moisés, hermano, había preparado 12 espías para que fueran a explorar la tierra. Él los había enviado allá con un propósito. Era que Dios le iba a entregar esa tierra, le iba a entregar esa nación. Escúchame bien. Números 13. Vamos a estar leyendo. Verso 1 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de entre ellos. Verso 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Neguev y subid al monte y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es estéril, si es fértil o es estéril. Si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad el fruto del país, y era el tiempo de las primaveras de uvas. Y ellos salieron, hermano. Salieron con una misión. Ellos fueron a explorar. Hermano, aquí vemos cómo las rutas son bíblicas. Porque Dios habló a Moisés y le dijo: mira, mándalo allá, a que exploren y vean la tierra. Y nosotros vamos a cada sector, hermano, a explorar esa tierra como es. Si es fértil, si es estéril, cómo son los frutos, qué árboles hay, ¿verdad? Y se fueron 12 espías. Y escúchame bien. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel, verso 26, en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anat. Amalek habita en el Neguev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Aquí vemos a 10 espías dando la información, pero diciendo: mira, allá son fuertes, allá son tremendos. Ciertamente fluye leche y miel, pero es tremendo, es fuerte los hombres de allá, de aquella tierra. Entonces Caleb fue uno de los 2 espías que estuvieron de acuerdo de ir a Canaán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Capítulo 14, verso 6. Y Josué, que también fue uno de los príncipes que fue, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Hermano, hermana, usted va a estar allá en la ruta, usted va a estar en el sector. El hermano Ale está allá en 1 de Mayo. Y tal vez, hermano, te va a llegar allá uno de los príncipes, te va a llegar tal vez uno llamado Judá, y te va a decir: hermano, qué bueno puede tener 1 de Mayo. Hermano, allá hay puros malandros. Cuidado si no nos roban a nosotros. Hermano, allá hay puros muchachitos que están pendientes de robarte. Allá lo que hay es pura lesbiana. Allá lo que hay es puros homosexuales. Allá lo que hay es droga. Allá lo que hay es homicidio. Allá lo que hay es una robadera. Pero déjame decirte que va a haber uno que se va a levantar y decir: esa tierra es buena. En esa tierra fluye leche y miel. De ese lugar van a salir pastores. De ese lugar van a salir misioneros. No te dejes desanimar por un Judá.
Déjame decirte, hermano, cada vez que tú quieras servirle a Dios, te va a llegar a uno y te va a decir: hermano, pero ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Para qué vamos a traer niños a la iglesia? Eso pega dolor de cabeza. Hermano, ¿pero qué? Usted trae a los niños a la iglesia y son demasiados, entonces uno tiene que sentarse ya con ellos para controlarlo. Mejor no los traiga. Ahí, hermano, espiritualmente hay que decirle: apártate de mí, Satanás. Aléjate de mí. Chequéate bien, chequea tu corazón si realmente estás arrepentido. Si realmente tú le has pedido a Cristo que sea tu Salvador. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesucristo dice en su palabra: deja a los niños venir a mí. Deja a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El Señor nos ha enviado a predicar las buenas nuevas. El Señor nos ha enviado a esos sectores a los cuales usted le tiene miedo ir, porque lo van a robar. Pero ciertamente en esos lugares fluye leche y miel. Yo recuerdo, hermano, quedarme accidentado en el molino. Ya me he quedado accidentado 2 veces. Y en la segunda vez me quedé en una zona más o menos oscura. Y salió mucha gente a ayudar y todo eso. Pero no podíamos resolver. Yo le dije a los muchachos: váyanse todos de aquí. Yo me quedo en el autobús. Yo duermo aquí, no importa. Y todos obedientemente: no, yo me voy para la casa y voy a dormir. Mano, y yo estaba allí y me metí en el autobús y me puse a orar. Estaba molesto porque no hubo uno que me dijera: yo me voy a quedar. O tal vez sí lo hubo. Y yo le dije: no, váyase. Pero no insistió en quedarse. Y había esa molestia en mí. Y yo comencé a orar a Dios. Yo soy muy llorón, hermano. Cuando me asomo por la ventana, muchos se ríen porque saben que yo soy llorón. Pero cuando me asomo por la ventana del autobús, 2 niños. Uno se llama Samuel y uno se llama, ¿cómo es el pequeñito? Josué. Samuel y Josué, sentados en un lado del autobús. Hermano, nosotros los vamos a cuidar. Tal vez usted en su casa, hermano, tal vez usted en su casa estaba acostado tranquilo. Ni por allá le pasaba que el hermano Josué se había quedado accidentado en el molino, en un lugar oscuro. Ni la remota idea. Pero Dios había enviado 2 ángeles allí. Y después salió la mamá de esos niños y me trajeron café con leche, hermano. Después salió el vecino de enfrente y me sacó café con leche y pan. Y todo lo hace Dios. Aunque yo allí adolorido, afligido porque no hubo un compañero que se quedara, el Señor me envió 2 fieles de la ruta, 2 niños. Después el pastor envió al ejército. Llegó Isaías con Lara y los muchachos y tumbaron el cardán, se lo trajeron y me vine a la casa y pude dormir con mi esposa y mis hijos. Pero aunque yo diga que no se puede, Dios dice: sí se puede. Sí se puede. Porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, no permitas que venga otro a desanimarte. No permitas que venga otro y te diga: no lo vas a hacer, no puedes, tú no puedes levantarte, tú no puedes restaurarte. Pues déjame decirte que Sanbalá, que Tobías, que los amonitas, que los árabes, ellos querían que el pueblo no volviera a restaurar los muros. Ellos no querían eso. Tal vez van a venir personas a desanimarte, pero Dios quiere en esta noche un Caleb y un Josué que diga: sí se puede. Sí se puede hacer la obra del Señor, con lucha, con pruebas, con batalla, pero sí se puede. Necesitamos un pueblo que esté dispuesto a hacer la obra de Dios.
Necesitamos un ejército que esté dispuesto a hacer la obra de Dios, hermano. Y allí vemos cómo Josué y Caleb le dijeron que si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Dios te ha puesto en cada sector, hermano, como líder. Dios te ha puesto en cada sector, hermana, como esa ayudante, como esa guerrera en oración, para que ore por los hermanos que están involucrados en esa obra. Dios no te ha puesto para que critiques. Dios no te ha puesto para que señales. Dios no te ha puesto en la Iglesia Bíblica Bautista La Roca para que juzgue. Él te ha puesto para que restaures. Él te ha puesto para que lleves buenas nuevas de salvación. Él te ha puesto para que animes al líder que va adelante y digas: sí se puede, en el nombre del Señor, sí se puede, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Dice la palabra de Dios, hermano, allí, que Dios también en Josué, vamos un momentico al libro de Josué, capítulo 6, hermano. No es en nuestra fuerza, sino en la fuerza del Señor, hermano, que vamos a hacer la guerra, que vamos a hacer la obra. Allí vemos, hermano, en Josué capítulo 6, cómo Dios también había entregado una ciudad al pueblo suyo. Hermano, yo quiero que en esta noche usted pueda creer a la palabra de Dios, que usted pueda decirle: Señor, dame esa tierra, dame ese lugar. Que usted pueda decir: Jacinto Lara será para Cristo, 1 de Mayo será para Cristo, Barrio Bolívar será para Cristo, Arenales será para Cristo, Cuara será para Cristo, el pueblo de Quibor, el municipio Jiménez será para Cristo. Porque Dios, hermano, es quien va delante de nosotros. Porque Dios es quien pelea nuestras batallas, hermano. Nosotros solamente somos un instrumento en sus manos. Nosotros solamente debemos obedecerle. Josué capítulo 6, hermano. Allí vemos la toma de Jericó. El Señor le dice: esta ciudad será tuya. Y el Señor envió le dijo a Josué: mira, envía a los espías. Y enviaron a los espías. Y le dijo: mira, mas Jehová dijo a Josué: yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Y le estaba dando las instrucciones y le dijo: mira, rodearás pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán la bocina. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y de esta manera hizo el pueblo obedientemente. Escúchame bien, los muros, ¿por qué se cayeron? Por el grito del pueblo. ¿Ah? Si me pueden conseguir un poquito de agua, por favor. Un poquito de agua. Vamos allí al verso 18. Del capítulo 6. Verso 20. Perdón, el verso 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había. Pues déjeme decirle, hermano, que cuando usted y yo obedecemos a Dios, cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, el Señor va a entregar en nuestras manos lo que le pedimos. Pero necesitamos obedecerle de corazón. Necesitamos hacer la voluntad de Dios y no la de los hombres. Muchas veces, hermanos, nosotros les animamos: hermanos, el día sábado es la visitación como iglesia. Yo no voy a ir porque eso lo está diciéndose el hermano. Pues déjame decirte,
que el Señor Jesucristo nos encomienda en nuestras manos el predicar, el ir por todas las naciones y predicar, hacer discípulos y bautizándolos en el nombre del Señor. No lo dice el hermano Josué, no lo dice el hermano David, no lo dice el pastor Luis Enrique, lo dice nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y ese fruto permanezca. Hermano, Dios te dice: es necesario la oración, es necesario el ayuno, es necesario la vigilia, es necesario que te involucres en la obra, es necesario que hagas esto. Pero déjame decirte, usted y yo muchas veces pensamos que es para el hombre que lo vamos a hacer, y por eso no nos involucramos, por eso nos hacemos indolentes, por eso no queremos hacer la obra de Dios. Pero déjame decirte en esta noche que el pueblo allá dirigido por Josué le dijo: te voy a entregar a Jericó, pero vas a hacer de esta manera, vas a rodear la ciudad 6 veces, y el séptimo día van a ir los sacerdotes, van a tocar la bocina, van a gritar, y yo le entregaré la ciudad. Y en el verso 20 del capítulo 6 del libro de Josué dice que lo hicieron tal cual como Dios se lo dijo, y los muros cayeron y la ciudad fue para el pueblo de Israel. Pues déjame decirte que el pueblo, que el municipio Jiménez será para Cristo cuando usted y yo salgamos allá afuera a predicar, cuando usted y yo vayamos a esos lugares a llevar la palabra de salvación. Cuando estamos sacando el carnet de la patria, lo menos que hacemos es hablar de Cristo. Cuando estamos en la cola para comprar los panes y las harinas, hablamos de política, hablamos del presidente, hablamos de la oposición, hablamos del bachaquero, hablamos del otro, pero el que menos hablamos es del Salvador de este mundo. ¿Y cómo usted quiere que el Señor nos ayude? Solamente vamos a él: Señor, provéenos el pan de hoy, Señor. Señor, estoy enfermo, sáname. Señor, dame. Y el Señor te dice: obedéceme. Yo anoche compartía con los hermanos y le decía: mire, hermano, estamos acostumbrados a vivir de las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana para cada uno de nosotros. Y ya estamos cómodos, ya nos sentimos bien con las misericordias de Dios. Y el Señor tiene preparada un pailover para derramar las bendiciones. Pero esas bendiciones van a llegar es cuando usted y yo comencemos a obedecer a Dios y su palabra, no a los hombres. Dice allí, hermano, ya estoy terminando. Aquí vemos cómo están los que desaniman. Aquí vemos cómo el pueblo está dispuesto a obedecer a Dios, hermano. Y vemos cómo Josué animó al pueblo y el pueblo respondió, hizo de tal manera, y vieron las maravillas del Señor. Vamos otra vez al libro de Nehemías. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Necesitamos, hermanos, nosotros levantarnos y pelear por nuestros hijos, pelear por nuestras hijas, pelear por nuestros hermanos, pelear por nuestras hermanas, pelear por nuestras casas, pelear, hermanos, por nuestra familia pastoral. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con oración, con ayuno, con vigilia. Vamos un momentico al libro de Isaías 40. Tal vez, hermano, vas a estar cansado allí. Pero mira lo que dice Isaías. Isaías 40, 29.
Vamos a leer desde el 28. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Escúchame bien, hermano, si estás cansado, el Señor te dice que Él te va a dar nuevas fuerzas. Y si tú no tienes, Él te lo va a multiplicar. Amén, hermano. No te canses de hacer la obra. Hazla, hermano, hazla. Y el Señor va a multiplicar tu fuerza. Dice allí la palabra de Dios, hermano. El verso 6 del capítulo 41 de Isaías: cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo: esfuérzate. Tú ves allí, hermano, como el pueblo estaban levantando los muros y se decían unos: ánimo, ánimo, sí se puede, sí se puede, sí se puede. 1000 personas para el domingo, sí se puede. 1000 personas para la iglesia, sí se puede. 1000 personas para el Señor, sí se puede, hermano. Necesitamos animarnos los unos a los otros. Dice: el carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Él te dice: no temas, yo te ayudo. Y el pueblo pudo entender esto. Dice el verso 15 de Nehemías 4: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, que Dios estaba con nosotros, que habíamos entendido que Él peleaba nuestras batallas, entonces, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía las lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Verso 17: los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. El pueblo se animó. El pueblo, Dios los hizo entender que el cansancio, que todo eso, Él era el quien iba adelante. Él era quien los fortalecía. Él era quien multiplicaba su fuerza. Y le dijo: no temas, no temas, yo estoy contigo. Yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene. Hermano, no le dé miedo ir a 1 de Mayo a predicar. No le dé miedo ir a Barrio Bolívar a predicar. No le dé miedo ir a Jacinto Lara a predicar. Aunque te den una cachetada, aunque te cierren la puerta, aunque te amenacen, tú dile: yo vengo en el nombre del Señor. Porque es grande y temible. Es grande y temible. Y nuestro enemigo se va a ir. Va a huir, hermano. Dice la palabra de Dios: y yo les dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de los otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. El pueblo estaba siendo restaurado, la ciudad estaba siendo restaurada. Y Nehemías le dijo: mira, yo le dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, a la iglesia bíblica bautista, le dijo allí a los oficiales que están en Jacinto Lara, le dijo a los oficiales que están allá en 1 de Mayo, a los que están allá en Cuara, que están de polo a polo, le dijo: mira, escúcheme bien, la obra es grande y es extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. Nosotros pues, ¿verdad?,
dice, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros. Hermano, óyeme bien, tal vez tú vas a escuchar que el hermano allá, David, está haciendo una actividad allá en Jacinto Lara, hermano, pero usted es de otra ruta, pero usted no está haciendo nada. Vaya y apoye. Cuando usted escucha el sonido de la trompeta, hay una actividad allá en el sector de Jacinto Lara, vaya a ese lugar, apoye, porque estás escuchando el sonido de la trompeta, que quiere decir, necesitamos de su ayuda, su colaboración. Pero nos hacemos indolentes, esa ruta no es mía. Es que la obra no es de nosotros, es de Dios. Amén. La obra de Jacinto Lara es de quién. Y nosotros somos hijos de quién. Y debemos cuidar los intereses de quién. Y debemos apoyar la obra de quién. ¿Y por qué no vamos a Jacinto Lara a apoyar la obra? Hay actividades en los ministerios, hermanos, y nos hacemos los indolentes. Cuando Nehemías le dijo, mira, escuche bien, los oficiales, los nobles, allá los soldados, estamos separados los unos de los otros. Pero donde usted escuche la trompeta, reúnase allá en el sonido de la trompeta, porque eso quiere decir que hay una alerta, que el enemigo va a querer atacar. Pero necesitamos el pueblo de Dios, el ejército de Dios, que vaya a hacer la guerra. Tal vez usted dice, hermano, yo no puedo ir, pero en mi casa voy a doblar las rodillas por esos hermanos. Y yo creo que no lo hacemos, hermano. Amén. Hay una actividad de damas y señoritas en la iglesia. Y nosotros los hombres espirituales, eso es de las damas y señoritas, ¿para qué vamos a orar? Los hombres deberíamos estar orando para que esas jovencitas que están aquí, esas damas que no tienen a Cristo en su corazón, a través de la palabra de Dios, pueda llegar a su corazón y reconocer que necesitan el perdón de Cristo para vida eterna. Pero nos cuesta, hermano. Nosotros siempre criticamos a los pentecostales. A veces vemos que hacen unas cosas de una manera, que hacen otras de otra manera. Yo tuve la oportunidad, hermanos, de hacerles un recorrido. En ese tiempo venían, el Evangelio Cambia. Y yo iba a varias iglesias y se montaban en el transporte, hermano. Yo los llevaba a diferentes sectores. Tal vez ustedes llegaron a ver el autobús verde por ahí en esos sectores y se bajaban, eran los de Evangelio Cambia. Ellos tenían su reggaetón y sus bromas y sus cosas. Eso no aparece en la Biblia. Hermano, pero lo que a mí me sorprendía y me llamaba la atención era que cuando ellos se bajaban a hacer su teatro, otros salían a predicar. Habían 4 jovencitas en el pasillo del autobús, 4 jovencitas como de 80 años. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, usa con poder, con gloria, con potencia a cada una de esas personas que está llevando tu palabra. Clamamos a ti, Señor, atamos al enemigo. Cosa que nosotros los bautistas no hacemos. Cosa que nosotros, que llevamos la verdad en nuestras manos, no hacemos. ¿Cuántas veces oramos por los ministerios? ¿Cuántas veces sabemos que hay una actividad en un sector y te pones a orar por ese sector? ¿Cuántas veces, hermano, está en tus manos la posibilidad de apoyar y no lo haces, deseando que todo salga mal? Si hay un pensamiento así, hermano, yo le pido que en esta noche pueda entregárselo a Dios y pueda arrepentirse. Porque un hijo de Dios no puede desear el mal en la obra del Señor. Amén, hermano. Dice allí que el pueblo entendió que el enemigo era quien quería desanimarlos. El pueblo entendió que Dios era grande y temible y que el enemigo se iba a ir. El pueblo entendió que donde se escuchara el sonido de la trompeta, toda la ciudad tenía que ir a ese lugar a apoyar. Hermano, que el pueblo pueda entender que es necesario que juntos como hermanos, que juntos como iglesia salgamos a ganar almas.
que juntos como hermanos, que juntos como iglesia, las hermanas puedan venir a la oración de damas, que juntos como hermanos, que juntas como hermanas, los hombres puedan venir a la reunión de caballeros. Que juntos como iglesia, que juntos como hermanos podamos involucrarnos, hermanos, en cuanto podamos en los ministerios que hay en la iglesia. Porque los ministerios son del Señor, porque los ministerios son para el Señor, porque la obra es de Él, para Él, por los siglos de los siglos y su eternidad. Necesitamos nosotros decirle: Señor, yo quiero ser ese Caleb. Yo quiero ser ese Josué. Yo quiero ser ese Nehemías que va a animar a otro. Yo quiero ser ese carpintero que va a animar a otro. Yo quiero ser ese herrero que va a animar a otro. Señor, quita de mí ese Judá. Quita de mí ese Zambalá. Quita de mí ese Tobías. Y enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer lo que tú quieres, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor.